primera predicación de Pedro, en Hechos capítulo 2, ¿dónde se hizo esa predicación? ¿Alguien se acuerda? Pero ¿cómo se llamaba el lugar? Jerusalén. Se hizo allí en Jerusalén, amén. Y Pedro explica lo que estaba pasando. Porque cuando él da el primer sermón, eso impactó. Primeramente habían ¿cuántos allí? 120. Estaban reunidos allí en el aposento alto. Y dice que se oyó un estruendo recio, un viento recio que sopló, gloria al Señor. Pero eso produjo un impacto. ¿Por qué produjo un impacto? Porque tenemos que remontarnos a lo que se vivía allá. Recuerde que allá en aquel entonces no habían carros, no habían pitos, no habían factorías. O sea que todo era como un silencio. Un silencio ahí solemne, especial. No había ningún ruido que alterara, pero esto que lo produjo Dios. Porque recuerde que el derramamiento del Espíritu Santo era una promesa dicha por el profeta Joel. Y en ese momento acontece el acontecimiento de esa profecía cumplida allí en Jerusalén sobre esos 120. Y dice que estremeció ese lugar al escuchar todo eso. Y muchos vinieron, hay muchos que fueron tal vez a noveleriar allí o a mirar qué era lo que pasaba. Y estaban como tan sorprendidos que ellos pensaron que aquellos 120 estaban borrachos. Estos están ebrios. Pero tenía que uno pararse firme. Uno pararse firme y hablarles a ellos. Esto no es tan borracho como vosotros suponéis, porque es la hora novena. Bendito sea el nombre de Jesús. Eran las 9 de la mañana. Y en ese tiempo, en esa región, no era común que la gente se embriagara. Algo estaba aconteciendo allí. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso le estaba refiriendo a ellos el cumplimiento de Dios a través del profeta Joel. Todo se cambió en ese momento. Por eso en el verso 22, desde aquí Pedro habla lo que significa, lo que realmente ha ocasionado todo esto. Y es la obra de Dios que ha hecho, y dice: varones israelitas, oí estas palabras. Es bueno saber esto que allí sabemos. ¿En qué creemos? ¿De quién hablamos? Hablamos de la fe. Porque todo esto, hermano, este acontecimiento de la llenura del Espíritu Santo, de hablar en nuevas lenguas, impactó a toda la región de Jerusalén, a todos los que estaban allí reunidos. Alabanzas al Rey de la Gloria. Comienza a hablar de Jesús, porque los judíos tenían como referente, recuerde, los judíos tenían como referente a David. David como que era la máxima persona muy distinguida, muy reconocida del pueblo de Israel. Parecía que para ellos el más grande era David. Pero Pedro les dice: David murió. Y David está sepultado. Entonces comienza a introducir el apóstol Pedro a hablar de la resurrección de Cristo. Hablar de él. Esa es la primera predicación, que es el fundamento de la doctrina de la fe. Que Jesucristo ha resucitado. Esa es la fe que usted y yo profesamos. Jesucristo ha resucitado. La tumba está vacía. Él está en medio de nosotros.
Por eso Él les predica con autoridad. Y recuerde algo, este Pedro que se para con autoridad a predicar, era un Pedro lleno del Espíritu Santo. No era el Pedro que su vieja humanidad había cortado la oreja de Malco, no. Ya era un Pedro distinto. Aquel pescador estaba lleno de denuedo para predicar con toda autoridad a todo el pueblo de Israel. Alabanzas al Rey de la Gloria. Les estaba hablando de Cristo resucitado, que Él no se quedó en la tumba. Y esto, hermanos, es muy grande, porque esto no había sucedido jamás. Así que toda la fe cristiana se fundamenta sobre este hecho o acontecimiento. Si Él no hubiera resucitado, no había nada, hermanos, que predicar. Si Jesucristo no hubiese resucitado, usted y yo no estaríamos aquí en esta noche. Él es el motivo de esta predicación. Él es el motivo que usted y yo estemos delante del Señor con nuestros pecados perdonados, caminando en pos de Él, porque Él es el motivo de nuestra adoración. Él es el fundamento de nuestra doctrina. Jesucristo está en medio de nosotros porque Él resucitó de los muertos. Alabanzas al Rey de la Gloria. Si Jesucristo no hubiese resucitado, no habría iglesia. Por eso Jesús dijo, el sepulcro no podrá obstaculizar todas las cosas. No se podrá oponer a lo que la iglesia está fundada. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Esto lo declaró el Señor Jesucristo, hermanos. Y es lo que usted y yo tenemos que tener fe. Y es lo que usted y yo tenemos que predicar en este tiempo. Alabanzas al nombre de Jesús. Que este dice que Él moriría y resucitaría. Por eso, hermano, la iglesia se fundamenta sobre la muerte y resurrección de Jesucristo. Por eso, hermanos, arrepentimiento y vida nueva es la señal de la salvación, con el perdón de los pecados. Hermanos, cuando llega la predicación de la palabra de Dios, al primero que le hace reflejar en nosotros es nuestra conciencia. Y la conciencia, aleluya, activada por el Espíritu Santo, opera de tal manera que nos lleva a dar un fruto de arrepentimiento y reconocer que necesitamos ser salvos. Necesitamos que nuestros pecados sean perdonados. Si alguien tiene esto y permanece en la fe de Jesucristo hasta la muerte, o hasta el día que el Señor venga por la iglesia, es salvo. Porque este es el fundamento de la doctrina. Por eso la primera prédica de Pedro es lo que la gente tiene que creer. Allí, hermano, aquí en esta tierra no hay nada que pueda decir otra cosa. Aquí no hay un hombre parado en la tierra que pueda decir algo diferente. Solamente lo que Cristo hizo a través de su muerte y resurrección para darnos la libertad, porque estábamos condenados a una muerte segura. Pero la resurrección de Jesucristo es lo que nos alcanza a nosotros para poder ser perdonados y alcanzar la vida eterna. Alabanzas al nombre de Jesús. Lo que significa lo que ha hecho Dios, eso es la fe. Lo que hizo el Señor en nosotros, obteniendo el fin, el propósito de vuestra fe, lo que creemos. Si alguien habla que esa no es la fe. Si alguien está hablando algo diferente, pues quiero decirle, hermanos, que el que está hablando algo diferente nos está conduciendo a la salvación y a la vida eterna. Porque esto no se puede negar.
La única tumba vacía en la tierra es la tumba de Jesucristo el Señor. No hay una tumba en esta tierra, aleluya, que esté vacía, porque todos ellos, aleluya, quedaron allí. Sus cenizas están allí, su polvo está allí, pero el Cristo de la gloria se levantó de esa tumba triunfante. Alabanzas al Rey de la gloria. Alabanzas al nombre de Jesús. Aquí es lo que ha dicho Dios y lo que ha hecho Dios. Lo que significa lo que ha hecho Dios es que la fe, obteniendo el fin, el propósito de vuestra fe, lo que creemos. Nosotros sí creemos que Jesucristo fue a la cruz del Calvario a pagar el precio por nosotros. Fue sepultado, pero se levantó entre los muertos. Alabanzas al nombre de Jesús. Hermano, esto es lo que nos puede llevar a nosotros si permanecemos en la fe, en Jesucristo, sin movernos de Él. Es lo que nos puede llevar a la vida eterna. Bendito sea el nombre de Jesús. Allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Observemos algo que acontece aquí. Pedro, lleno de denuedo, lleno del poder de Dios, habla a aquellos con toda autoridad. Sepa pues, verso 36, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sepa pues ciertísimamente qué significa que esto es verdad, verdad y verdad. Que esto no tiene ningún cambio. Esta frase está diciendo que esto es real. Jesucristo, el que murió y fue crucificado, el Señor le ha hecho Señor y Cristo. ¿Sabe por qué se compungió el pueblo de Israel cuando Pedro dijo estas palabras? Esto significa, hermanos, que Él es el que manda y Él es el que liberta, que Él es el Mesías. Y si algo estaba esperando Israel, era el Mesías. Y lo que pasa es que Israel esperaba un Mesías que los liberara del yugo romano. Pero ahí Pedro les estaba diciendo lo que ellos habían hecho. Ahí estaba el que gobierna y liberta. Por eso todos ellos se sintieron culpables. Por eso ellos todos fueron tocados en sus conciencias, porque la predicación de la palabra tocó las conciencias. Y miren lo que llama la atención. ¿Cuántos estaban en el aposento alto? 120. Pero toda la población se agolpó a ese acontecimiento. Y esa predicación, hermanos, hizo que se arrepintieran cada uno de ellos. Y observe algo, que no solamente Pedro estaba de pie, sino que los 11 estaban en pie con él, para que se cumpliese todo lo que el Señor les había dicho. Hechos de los Apóstoles 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y le dice, ustedes me van a ser testigos. Que cuando ustedes prediquen, hermano, esta gente se va a arrepentir. Esta gente va a reconocer. Alabanzas al Rey de la gloria. Que eso que él estaba diciendo en la predicación era verdad. Que ellos iban a ser testigos del Mesías, de lo que Pedro predicaba, era verdad. Por eso allí dice Pedro, entonces lo que la persona tiene que hacer es arrepentirse. Porque lo que produce la predicación es reflejarnos cómo estamos nosotros delante del Señor. Y esa palabra de Dios es la que retumba en nuestra conciencia.
y nos hace reconocer que tenemos que correr apresuradamente, arrepentirnos de corazón y obedecer a lo que Cristo ha hecho en nosotros. Eso hay un fruto de arrepentimiento. Deja todo lo que hace atrás y se vuelve al Señor, que es amplio en perdonar. Esta gente tenía que apresuradamente, por eso hubo esa multitud de bautizados. Se bautizaron más de 3,000 personas. El efecto de la predicación, porque eso produjo fe, eso produjo esperanza en ellos. Alabanzas al nombre de Jesús. Hermano, el arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Nuestra mentalidad tiene que cambiar, porque nosotros traíamos, hermanos, en nuestra vida costumbres, tradiciones traídas por nuestros antepasados, fueron traídos por nuestros abuelos, que fueron introducidos por otras naciones, y nuestras naciones empezaron a practicarlas sin investigar a profundidad a quién era que se le hacía esa fiesta. Pero como naturalmente no se investiga, la gente para dónde va Vicente, y hace todas las cosas. Pero el evangelio del Señor nos abre el entendimiento, redarguye nuestras conciencias y nos lleva a que haya un cambio de mentalidad y nos lleva a la obediencia. Por eso no recurrimos a bautizarnos como a nosotros nos parece. Nos bautizamos como dice la Escritura. Es necesario bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibir algo que todos necesitamos, el don del Espíritu Santo. Ese don del Espíritu Santo es el que me va a guiar a toda verdad. Es el que va a redarguir en todo tiempo. Es el que no me va a permitir que yo claudique de mi fe, que yo retroceda a otras cosas, sino que me mantenga firme en la fe en el Señor Jesucristo. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso esa promesa que se abre para todos. Lo hermoso de esto, que esto no solamente, esto ya no era para los judíos. Aquí fuimos alcanzados nosotros. Porque ahí empieza a decir, porque esto es para vosotros, para los que el Señor llame, para los que están lejos. Nosotros estábamos lejos de este suceso, estábamos a distancia, a años de mucho después, y fuimos alcanzados por la predicación del evangelio. Operó en nosotros. Alabanzas al nombre de Jesús. Eso dice el verso 39. Porque para vosotros es la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa dicha por el profeta Joel, que en el tiempo hablarán en nuevas lenguas. Recibiremos el Espíritu Santo para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Por eso en cada culto Dios llama. Por eso en cada servicio el Señor abre la puerta de la salvación. El Señor abre la oportunidad para que usted reciba el perdón de sus pecados y entre, aleluya, a participar, a ser hecho hijo de Dios. Esto es lo que nos hace hacer hijos de Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria. Ellos ya sabían que no era solamente para los judíos. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que valorar esta salvación. Fuimos alcanzados, a Dios le plació que fuésemos alcanzados. Hermano, esto es sencillo, pero se requiere obediencia. Se requiere caminar en la verdadera fe. Y yo tengo que tener fe no solamente para que Dios me dé cosas o para que Dios cumpla mis caprichos. No, esta fe es la que nos va a sostener si permanecemos en Cristo, si caminamos con Él, si no nos apartamos de sus caminos. Esta es la fe que nos va a sostener hasta el día que el Señor venga o nos llame a su presencia, irnos con Él. Por eso hay que valorar cada paso que damos en el templo.
Cuando participamos de esa santa cena, dale el valor de lo que eso representa. Estamos anunciando la muerte de Jesucristo. Alabanzas al Rey de la Gloria. Por eso, hermanos, es lo que creemos, lo que usted cree, lo que lleva por dentro, lo que practicamos nosotros, lo que uno cree. Sobre esto de estar, hermano, en la convicción en lo que uno cree. Y dice el verso 40, y con estas muchas palabras testificaba. ¿Y qué le decía Pedro? Se exhortaba, hermanos, diciendo: sé salvos. ¿De qué? ¿Y cuándo dijo Pedro eso? Y ha cambiado. Si esto lo dijo Pedro a los judíos y a los que se reunieron allá el día de Pentecostés, todos iban a dar una ofrenda a Dios por todo lo que Dios había hecho en ese año. Por eso ellos se quedaban atónitos, porque los oían que hablaban en su propio lenguaje. Como los judíos hablaban, los medos, los persas, todos ellos los oían hablar, pero ellos no estaban hablando cualquier cosa. Magnificaban a Dios, glorificaban a Dios en el lenguaje de ellos, para que ellos reconocieran que el Cristo que predicaba Pedro había resucitado, estaba en medio de todos ellos. Alabanzas al Rey de la Gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermano, esto fue lo que nos alcanzó. Por eso es que la gente se debe de bautizar. Por eso es que la gente se debe de arrepentir. Y por eso es que la gente se debe de convertir. No basta solamente con oír y pasar años en el templo y decir: sí, yo voy al templo, y no dar ese paso tan importante. Yo no me salvo por oír, yo me salvo por obedecer. Yo me salvo por entregarme a Cristo. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso tenemos que apropiarnos de esa bendición y permanecer fiel donde nací espiritualmente. Porque Dios es un Dios de orden, no es de desorden. Es un Dios de orden, permanecer donde nací espiritualmente, donde Dios me puso. Porque entonces la escritura se equivocaría. Si yo, hermano, si yo obedezco a lo que el Señor demanda de mí, Él se compromete con nosotros. Allí enviaré bendición y vida eterna. Amén. Cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Hermano, la casa de Dios se convierte en nuestro refugio. La casa de Dios se convierte en nuestra consolación de parte del Señor. La casa de Dios se convierte, hermanos, en el lugar donde Dios me sana, donde Dios alimenta mi alma, donde Dios me restaura por completo, porque necesito estar allí para crecer en fe, para avanzar en esa fe en el Señor Jesucristo. Alabanzas al Rey de la Gloria. Por eso, hermanos, aquellos que llevan de pronto tiempo viniendo al templo, te amamos y te apreciamos, y con amor te decimos, hermanos, por la fe. Pero lo que queremos es que tú entiendas: el propósito de Jesucristo es salvar tu alma. El propósito de Jesucristo es que heredes la vida eterna. Porque el día que hay ese paso, tu nombre queda escrito en el libro de la vida y pasas a una posición tan distinta. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dice que el verso 41, vinieron muchos. Dice que esto empezó con 120. Pero ese día, así que los que recibieron ¿qué? Su palabra, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero sí, observe algo, hermanos, aquí donde está la clave.
no es bautizarme, no es solamente ser lleno del Espíritu Santo, hablar en nuevas lenguas y decir ya la hice, ya no tengo que hacer nada más. Pedro fue enfático en el sermón que él dijo. Y el verso 42 dice aquí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Tenemos que, hermanos, afirmarnos en la doctrina de la fe, en el Señor Jesucristo, que fue dada a través de los apóstoles, hombres que Dios llamó, hombres que Dios escogió para que llevasen las buenas nuevas de salvación. Es lo que Dios llama, es lo que Dios escoge y es lo que el Señor envía. Alabanzas al Rey de la Gloria. Por eso se perseveraba en la doctrina. El creyente debe perseverar en estos años de experiencia, hermano, años de experiencia en el Señor. No es posible que después de llevar años algunos se aparten. Porque entonces, ¿en dónde está fundamentada esa fe? Hay un lugar de reunión, Dios lo abrió para que nosotros allí nos congreguemos. Y Dios trate con nuestras vidas, con nuestros corazones, a través de los vasos que Él escoge para traernos la sana doctrina, su palabra poderosa que produce fe en nosotros. Alabanzas al Rey de la Gloria. Hermanos, personas que se apartan y se alejan. Y sabe que algunos se apartan por un empleo. Lo atrapa la corriente de este mundo, los afanes de este mundo. Algunos se apartan por intereses propios y dejan de ir al culto y dejan de servir al Señor. El propósito es que perseveremos por encima de todas estas cosas. Por encima de conceptos humanos tenemos que perseverar y mantenernos en la fe. Usted y yo no estamos en la capacidad de producir fe. El que produce fe en nosotros se llama Jesucristo, a través de su palabra, a través del poder de su Santo Espíritu. Necesitamos estar conectados con Él por siempre. Por siempre, aleluya. Alabanzas al Rey de la Gloria. Por encima de, hermanos, habrá tantas cosas que se nos atraviesan en nuestra vida cristiana. Por encima de lo que otros digan o de lo que otros hagan. Esto es hasta el fin. Esto es hasta el fin. Puede ser el fin de nuestra existencia. Pero hasta el día que haya ese fin de nuestra existencia, que en nosotros haya esa verdadera fe, esa genuina fe en el Señor Jesús, o hasta que Él venga por la iglesia. Y si estamos con vida, que estemos firmes en la fe. Esto, hermanos, esto tiene que proponérselo individualmente cada uno. Tú no tienes que bajar la guardia. Si tu esposo o tu esposa se debilitan en la fe, no, al contrario, tú tienes que ser ese soporte para que él vuelva, aleluya, a la fe de Jesucristo. Porque tu testimonio, tu fidelidad a Cristo hará que Él reconozca que lo que hay en ti es más valioso que lo que Él tiene o ella tiene, y lo hará volver a los caminos del Señor. Usted debe saber en qué persevera. Y hermanos, para esto se necesita disciplina. Disciplina en este tiempo, disciplina en la vida espiritual. Nadie sin disciplina puede perseverar. Usted debe de venir al culto, no por lo que los demás digan, no, es porque en mí hay una convicción en Dios.
es porque yo estoy seguro que aquí está Dios tratando con mi vida y yo necesito esa parte para mí. Así hayamos 100, o así hayamos 10, así hayamos 15 o 20 en este lugar. Mi propósito es yo estar allí para llevarme la bendición de Dios a través de su palabra para mi vida. Por eso se necesita disciplina. Aquí la disciplina es como un orden que nosotros debemos tener. Porque hay personas que se les habla y les hablan y no aplican. El cristianismo tiene que educarse en eso. ¿Sabe que si en eso nos pueden ganar los judíos es en eso? Esa gente es firme en sus decisiones, aunque no han reconocido a Jesucristo como el único y soberano Dios. Creen en un solo Dios. A ellos nadie les tiene que decir que hay que orar. Ellos separan ese espacio para orar. Yo no sé si usted le ha puesto cuidado, hermanos. Uno tiene que imitar lo bueno y desechar lo malo. Observe algo. Los musulmanes, no importa si les coge la hora en la calle, si le cogen el parqueadero, si le cogen el supermercado, ellos tienden su tapete y se postran a orar. Por eso debemos de imitar lo que nos edifica y desechar lo que nos hace daño. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. Por eso, hermanos, necesitamos profesar la fe. Ser realmente disciplinados. Aprendamos, hermanos, lo primero que tenemos que aprender a ser cumplidos. Somos muy incumplidos. Todos somos muy incumplidos, hermanos. Nos citan a tal hora y no nos da nada llegar a la media hora. Eso sí tienen los americanos. ¿Sabe que los japoneses ponen sus agendas de un año? Y si la cita es a las 5, ellos llegan faltando un cuarto para las 5. Y si se dan cuenta que dentro de un mes, por alguna casualidad, no puede llegar a esa hora, yo te llamo para decirte, en 30 días voy a llegar faltando 5, se me presentó, hay algo allí apremiante. Hermanos, necesitamos aplicar la disciplina en la vida espiritual, un orden en la vida espiritual. Todo cristiano debe sacar un tiempo para orar. Qué bueno que estuviera el martes aquí, que hubiera un grupo bonito. Hemos venido varios a orar. Pero hermano, qué bueno que aquí varias horas. Yo me llamo la atención. Yo he visto que hay unas hermanas que responden cuando pongo el versículo. Hay otras hermanas que ponen el versículo y uno puede contar con los dedos de las manos que los hermanos contestan amén. Y somos más de 100 aquí. Si en esa parte estoy conectado, me estoy dando cuenta que yo me estoy ocupando de la parte espiritual. Porque cuando alguien presenta un paseo, una vuelta, ahí hermano, eso sale, no alcanza el teléfono. 40, 30, 50, uy, qué chévere, qué muy bonito, qué elegante. Pero hay un versículo que es para nuestra edificación. Ese versículo no es del hermano o de la hermana que lo puso. Ese versículo viene de Dios. Y yo lo tengo que tomar para nuestra edificación. Conectados con Dios, tiempo para orar, para dar gracias. Gracias a Dios, hermano. Y esto es individual. Si no, hermano, nos convertimos en creyentes descuidados. Hermanos, si todos nosotros, sin excepción, vamos a atravesar cosas difíciles, van a haber conflictos. Los conflictos vienen por desacuerdos. Por más que usted ame a su esposa, va a llegar un momento que hay un desacuerdo en algo. Y yo le vuelvo a enseñar a la iglesia, se lo repito una vez más. Es mejor que usted confronte el concepto y no a la persona. Porque cuando usted confronta al ser, a la persona, se hace daño. Pero cuando usted confronta el concepto del otro, se está llegando realmente a un real acuerdo. Porque nos amamos en el amor del Señor. Los conceptos van y vienen, pero seguimos siendo hijos y hijas de Dios.
Alabanzas al Rey de la Gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque lo malo no es estar de acuerdo con lo bueno, hermano. Siempre va a haber lo malo, no va a aceptar lo bueno. Por eso nos toca es en confiar en Dios. Por eso, hermanos, la parte del camino cristiano, Hechos capítulo 14, verso 22. Vamos a esta cita bíblica, hermanos. Necesitamos aprender acerca de nuestra fe. Mire lo que dice el verso 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen ¿qué? En la fe. Y diciéndolo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea que todos los cristianos, todos los creyentes, vamos a pasar por en medio de todas esas tribulaciones. Es necesaria porque ahí donde se prueba nuestra fe. Si en verdad le creemos o no le creemos al Señor Jesucristo. El creyente firme, que al pasar el tiempo, hermano, se da cuenta que es verdad, que sigue a Cristo, tiene una disciplina en sí mismo. Bendito sea el nombre de Jesús. Tiene una convicción. La Biblia dice, hermanos, que si nos falta sabiduría, pidámosela a Dios, que Él tendrá en gran abundancia para darnos. Porque teniendo la sabiduría de Dios, hermanos, podemos ser guiados. El hombre puede tener mucho dinero, mucho poder, pero si no tiene sabiduría, desperdicia todo y se pierde. Pero la sabiduría, hermanos, nos da a nosotros estabilidad emocional, nos da estabilidad material. Y hermanos, porque el que no tiene sabiduría puede acabar hasta con su propia familia. Una cosa es tener conocimiento de las enseñanzas terrenales, otra cosa es tener la sabiduría de Dios, que nos dará salida a cualquier situación nuestra. Bendito sea el nombre de Jesús. Todas las etapas de nuestra vida necesitan sabiduría. Una cosa es cuando usted milita con esos niños de 10, de 8, 9 años. Y a medida que van creciendo, los problemas también crecen. Porque ellos enfrentan conflictos, ellos enfrentan tentaciones, ellos enfrentan problemáticas más grandes. Por eso ese papá y esa mamá se necesitan llenar de la sabiduría de Dios para poder enfrentar esa situación. Alabanzas al Rey de la Gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso el Señor nos recomienda y advierte: si alguno tiene falta de sabiduría, vamos a Él. Pidámosela al Señor, hermanos. Es mejor hacer las cosas con la respuesta y dirección de Dios y no bajo nuestra propia opinión. Porque cuando decidimos que nuestra propia opinión, vamos a ser responsables de nuestras malas decisiones. Porque no esperamos en la voluntad y en la sabiduría de Dios para hacer las cosas. Alabanzas al Rey de la Gloria. Esto es necesario para poder perseverar hasta el fin. Si no dependemos, hermanos, si no permanecemos en el Señor, no lo vamos a poder lograr. Por eso el creyente tiene que estar firme en la doctrina. Que no lo arrastren por ahí por cualquier corriente y le traigan una propuesta. Si usted está firme en la doctrina del Señor Jesucristo, nada ni nadie lo moverá de sus convicciones en Dios. Hermano, lo que Dios ofreció, lo que Él exige, debe conocer quién es Dios. Y que este Dios es un Dios hermoso y un Dios de orden. Por eso usted con su vida, con sus testimonios, debe de gritarle al mundo que Cristo resucitó. Esta es el fundamento de nuestra doctrina, que Cristo resucitó.
Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Cómo refleja usted eso? Y cómo nosotros lo podemos predicar con nuestro testimonio. Porque nuestras vidas han cambiado por el poder del Evangelio, por el poder del Santo Espíritu en nosotros. Por eso podemos gritar con seguridad: Jesucristo ha resucitado. Él es el que ha obrado en mí. Él es el que me ha cambiado con su poder. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay que gritarle al mundo que Él ha resucitado. Donde usted viva, hermana, donde usted viva, hermano, donde usted se conduzca, en el trabajo, con los amigos, en la escuela, en la universidad, tienes que testificar para alcanzar a los amigos, aún a nuestros propios familiares. Recuerda que nuestros familiares, sus ojos están vendados porque están bajo el maligno. Y a ellos les necesita resplandecer la luz del Evangelio. Y el mejor testimonio es tu vida transformada por el poder de Dios, y testificarles a ellos. Alabanzas al nombre de Jesús. Hay esperanza para el hombre por la sana doctrina, por el Evangelio. Gloria al nombre de Jesús. El reto es que así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Esa es la esperanza de la iglesia. Así como Él resucitó, nosotros también, y andamos en una vida nueva. Por eso tenemos que alejarnos de lo que el mundo practica, de lo que el mundo dice. Predica a Cristo resucitado y verás los resultados. No hables de otras cosas. No hables de lo que la televisión, los noticieros hablan. Ellos se encargan de saturar a la humanidad de la prensa amarillista, de buscar quién tiene mejor rating. Nosotros tenemos algo más valioso y poderoso: el Evangelio de Jesucristo. Él ha resucitado. Él está aquí en medio de nosotros. Él es el que produce vida, y vida en abundancia. Por eso tenemos una vida nueva. Por eso ya no caminamos como antes. Es el resultado del poder del Evangelio que transforma y nos hace andar en una vida nueva. Hasta que llegue aquel día, hermanos, de la transformación absoluta. Seremos transformados en cuerpos glorificados. Seremos semejantes al Señor. Ya esto corruptible no está en nosotros. Ahora seremos incorruptibles. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando Él venga, hermanos, todo lo que la Biblia dice, hay que decirle a la gente. Todo lo que la Biblia dice es inspirada por Dios. Para eso lo trajo, para que nosotros, la humanidad, tengamos este manual de vida, para que haya vida y vida en abundancia. La gente tiene que venir a conocer las sagradas escrituras para que se den cuenta que en Cristo hay oportunidad. Por eso hay que ocuparse más de lo que la Biblia enseña que lo que la gente dice. Eso es lo que hay que hacer en este tiempo. Escuche, la doctrina no nos dejará caer en cosas que no son verdad. La doctrina nos da forma. La doctrina nos da estructura. Romanos capítulo 6, verso 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido, ¿de qué manera? De corazón, aquella forma de doctrina, la cual fuisteis entregado. Forma de doctrina, hermanos. La doctrina es como el esqueleto del ser humano. Porque si el ser humano no tiene la doctrina, es una bola de carne. Un cuerpo sin esqueleto es una bola de carne. Una iglesia sin fundamento doctrinal está vacía.
Por eso, hermano, es de doble ánimo. Se puede arrastrar por aquí y por allá. Pero cuando usted está fundamentado en la sana doctrina, en la fe en Jesucristo, eres un creyente inconmovible. Nada ni nadie te arrastrará de esta verdad. Nada ni nadie te hará mover de tus convicciones en Dios. Hermano, nosotros no tenemos por qué asustarnos. Nos duele cuando alguien se va, nos duele cuando alguien se aparta del camino del Señor, pero esto es como una alerta. Yo me tengo que cuidar porque yo no quiero ser el próximo de abandonar esta nave. Al contrario, le tengo que pedir al Señor: dame fuerza, sabiduría, dominio propio para estar en tus caminos. Que tu palabra no falte en mí, que la unción tuya, el poder de tu Santo Espíritu siempre esté en mí. Porque vendrán unos lobos rapaces tratando de arrastrar. Hermanos, por eso Pedro fue enfático. Y aquí dice, perseveraban en la comunión. Eso les dijo el apóstol Pedro. Unos con otros. ¿Sabe qué es comunión? Tener en común las cosas entre los hermanos. Un común acuerdo, todos estos hábitos que tenemos. Usted y yo tenemos hábitos, forma de ser, forma de vestir. Por eso nosotros no tenemos que vestirnos como el mundo se viste. Tenemos que vestirnos como hijos e hijas de Dios. Amén. Nosotros, hermanos, para estar en la presencia del Señor, tenemos que tener hábitos que van acordes a lo que a Dios le agrada. Bendito sea el nombre del Señor. Que no se afecte, hermano, la comunión, que no se afecte en la conciencia del otro, de ir de pronto a hacer sentir mal al otro. Eso es lo que yo tengo que hacer. La conciencia de mi hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. La persona entender bien, hermano, lo que hacemos y por qué lo hacemos. Dice que participaban en el partimiento del pan. Por eso le digo a la iglesia, usted no trate de ser igual a otro hermano o a otra hermana. Usted no trate de imitar lo que otro hace. Usted tiene que ser definido en lo que usted es, porque cada uno tiene una posición y una función. Primera de Corintios capítulo 12. Para que nos demos cuenta de algo. Ya voy a sacar. Verso 17. Escuche esto. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Usted es usted, Dios sobre usted le ha dado unas cosas para hacer. Usted tiene que ocuparse en lo que Dios le ha puesto. No trate de ser igual a fulano de tal. En usted hay un don, hay un talento, hay algo que Dios ha puesto para usted. Y le ha dado una posición, una función. Bendito sea el nombre de Jesús. Y sabe algo, hermanos. Y todos los que estamos aquí necesitamos aprender de todos. Porque aunque yo sea el pastor de esta congregación, yo necesito aprender de ustedes también. Porque Dios me va a hablar a través de ustedes. A través de una hermana, de un joven, de un anciano, de un adolescente, de un varón. A través de una señorita. Pero para que eso sea efectivo en mí y en cada uno de ustedes, yo tengo que traer un corazón sensible y un oído espiritual para entender lo que Dios nos está hablando. Alabanzas al nombre de Jesús. Esto ayudarnos a perseverar y a crecer. Como iglesia tenemos que crecer. Hay hermanos que no vuelven al culto o no vuelven a la iglesia porque no lo usan.
o porque tal vez no se le adjudicó alguna cosa. Y lo que no hemos entendido es que Dios nos quiere hablar a través del que Él va a usar. Eso es lo que yo tengo que estar dispuesto. Es que Dios me quiere hablar con el que Él va a usar ese día. Pero si yo vengo predispuesto al templo, el que se pierde la bendición es usted, porque vino predispuesto. Pero si yo vengo dispuesto a que Dios me hable, Dios va a usar ese vaso para dar la respuesta a mi vida, porque el que conoce la situación de cada uno de nosotros es el Señor Jesucristo, y dará la respuesta a mi necesidad. Alabanzas al Rey de la Gloria, alabanzas al nombre de Jesús. Hermano, esto nos va a ayudar para estar firmes y crecer en el camino del Señor. Alabanzas al Rey de la Gloria. Ser consciente y no apartarnos, sino continuar creyendo, permaneciendo. Esto habla de fe y obediencia. Esto es lo que habla de fe y obediencia. Sobre qué se fundamenta el cuerpo de Cristo. Hay un sepulcro vacío. Y ante ese sepulcro vacío, todos tenemos que doblar nuestras rodillas. Si no, hermanos, esta doctrina no tendría fundamento. Jesucristo resucitado es el fundamento de la iglesia, es el fundamento de nuestra doctrina. Vamos a estar en pie esta noche. Qué bueno que nos podamos afirmar cada día más en el Señor. Que nuestra fe no mengue, hermano Ángel. Que nuestra fe no decaiga, hermanos. Acuérdese que la fe no es para recibir cosas. La fe es para podernos mantener firmes hasta el día que el Señor venga. Esa fe en Jesucristo, por encima de las tribulaciones, por encima de las enfermedades, por encima de los problemas, por encima de lo que acontezca en este mundo, nuestra fe no puede decaer. Es en Cristo Jesús. Aleluya. Alabanzas, alabanzas, gracias. Salvador, Cristo, nunca de ti me apartaré. Me rescatado, mis pies pusiste en la roca y yo sé que y yo sé que
Gracias, Señor. Nuestra fe debe permanecer, porque Él, Jesucristo, es el autor y el actor de la fe. Y Él fue el que puso esa fe en nuestro corazón. Recuerde algo, hermanos, antes de venir a Cristo, teníamos una fe natural. Y esa fe natural nos llevaba a creer en cualquier cosa. Pero cuando en nosotros se fundamentó la verdadera fe, eso es lo que ha hecho que nuestra vida tenga sentido. Nuestras familias estén conducidas de parte de Dios. ¿Cómo no permanecer en Cristo, hermanos? Si es lo que representa más para nuestra vida. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, te doy gracias a ti en esta noche por habernos dado esa fe, por colocar esa fe en nuestras vidas, por revelarnos tu nombre, por dejarnos la sana doctrina, el legado más preciado, Señor Jesús. Yo te ruego que guardes a cada uno de nosotros, que nuestra fe no falte, Señor, que cada día tú puedas obrar, hablar a nuestro corazón. Guarda a cada familia de la iglesia, que nuestra fe esté fundamentada en ti en todo tiempo. Dirige nuestras vidas, danos sabiduría en medio del problema, en medio de la calamidad, que tomemos las decisiones guiadas por ti, oh Dios de la gloria, porque tu voluntad, aleluya, es perfecta. Ayúdanos, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús, envíanos con tu bendición a nuestros hogares. Y nosotros como iglesia también te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La paz del Señor Jesucristo, que el Señor los bendiga, los guarde. Nos veremos aquí el próximo viernes con la ayuda del Señor, nuestro servicio de jóvenes. Gloria a Dios.